Hola, hola, compañeros y compañeras de Derecho. Les habla el profesor Simón Peralta Sástiga. Vamos a iniciar nuestra segunda clase de lo que viene siendo Derecho Civil, dentro de lo que viene siendo, mejor dicho, Derecho Familiar, dentro del Derecho Civil. Y estamos ya analizando algunas figuras, algunas instituciones propias del Derecho Civil, perdón, del Derecho Familiar, como es el matrimonio, sus requisitos y sus impedimentos. Hablando en términos generales, en términos amplios, visualizando en esencia lo que es cada una de estas instituciones. Porque te vuelvo a repetir, cada código, cada entidad federativa, pues tiene sus propias reglas, tiene sus propias normas, y aquí es donde podemos variar, aquí es donde podemos encontrar algunas variaciones, algunas diferencias. Por eso siempre que te toque algún asunto, pues ventila de dónde es. Es del Estado de México, es de la Ciudad de México, es de Hidalgo, es de Querétaro, por la cercanía que tenemos a estas entidades, para que entiendas que entonces tendrás verte obligado y no dar por hecho qué es lo que dice el Código Civil de Querétaro, qué es lo que dice el Código Civil de Hidalgo, qué es lo que dice el Código Civil del Estado de México, porque puede coincidir, pero sí puede haber alguna pequeña diferencia en algunos aspectos, y pues para que no te quemes o no te veas mal, porque imagínate, perdón, me equivoqué, pensé que era el Estado de México. No, estamos aquí en Hidalgo, joven o licenciado. Entonces hay que ser muy cuidadosos en ese sentido. ¿Cuál es el código que habremos de aplicar dentro del lugar donde tenemos algún asunto, algún litigio? No descartes que muchas veces, por razones del cliente o razones del problema, pues tenemos que trasladarnos a otro estado, tenemos que ir a otro lugar. Cuando yo terminaba mi carrera y empecé a trabajar, pues lo más que llegué a ir fue aquí a Hidalgo y a los asuntos de la Profeco, de la Propiedad Federal del Consumidor, porque justamente el quejoso era de Hidalgo y el artículo que había comprado era también de allá. Y por X razones, el abogado con el que yo estaba, pues me dijo, sabes que ya tenemos un cliente, él viene constantemente para acá, pero ahorita tiene un problema ya en Hidalgo donde él vive, y pues quiero que te encamines a la Profeco del estado de Hidalgo, de Pachuca concretamente, la capital, para atender ese asunto, ¿sí? Entonces no descartes que constantemente hablas, pero en la Profeco no hay problema. ¿Por qué? Cuente que la ley federal del consumidor es eso, es una ley federal. Por lo tanto, es una ley única que se aplica en todo el país. Entonces ahí no hay una ley del consumidor del Estado de Hidalgo, una ley del consumidor de la Ciudad de México, una ley del consumidor del Estado de la Ciudad de México, del Estado de México, sino que ahí es una ley federal del consumidor, que se aplica en toda la República, que se maneja ante la Procuraduría Federal, ahí está, Profeco, Procuraduría Federal del Consumidor, la cual tiene varias delegaciones en todos los estados, justamente para ventilar este tipo de asuntos, donde un cliente pues se queja de lo que viene siendo su proveedor, al cual le compró, le adquirió un bien o bien lo que viene siendo un servicio. Vamos a continuar, por tanto, ahora con el matrimonio y vamos a ver el régimen patrimonial del matrimonio. Recuerda que en el tema de derecho de las personas, ya vimos lo que es el patrimonio. Ya vimos que el patrimonio lo que implica un activo, un pasivo. Activo, derechos y bienes cuantificables en dinero, y el pasivo, las deudas y obligaciones también cuantificables en dinero. Que el equilibrio entre estos dos es lo que permite mantener una estabilidad, aunque lo ideal es que tengamos siempre más activo y poco pasivo. Lo que no deseamos ni queremos es que haya mucho pasivo y poco activo, porque en este caso, pues entonces tendríamos insolvencia económica, no tendríamos la capacidad legal para poder cubrir nuestras deudas, y si fuéramos empresas, pues andaríamos en quiebra, próximos a tener que cerrar y a declarar, por tanto, la quiebra de la empresa. Tendríamos un déficit financiero, andaríamos en números rojos y todo lo que implica. De esta manera, el matrimonio, pues también, independientemente del amor, independiente de que te quiero, me quieres, te amo, me amas y todo lo que significa el amor, pues es obvio que ellos tienen que pues tener sus cositas, no sé, su cama, su ropero, su closet, su casa, su coche y todo lo que implica. Bienes que a lo mejor yo aporto como soltero, pero que todavía están en buenas condiciones y pues que aprovecho y los llevo ahora en mi vida marital. Bienes que a lo mejor yo de soltero tengo mi coche y que ahora que me caso,
pues también va a formar parte del patrimonio de lo que viene siendo el matrimonio. Pero pues si hay divorcio, entonces ahí viene el problema. No, pero el coche es mío, sí, pero tú te casas conmigo y el coche también es mío. Entonces, para evitar este tipo de situaciones, se establece el famoso régimen patrimonial del matrimonio para que se pueda manejar y se pueda regir bajo ciertas disposiciones legales y de esta manera, en caso de conflicto o de problemas, pues se pueda solventar cómo quedan los bienes, cómo quedan las propiedades, quién queda a cargo de cada una de esas situaciones. Y esto es justamente el régimen patrimonial del matrimonio. ¿Qué es el régimen patrimonial? O también llamadas capitulaciones matrimoniales. Los regímenes patrimoniales del matrimonio, también llamadas capitulaciones matrimoniales, son el acuerdo que toman los prometidos sobre los bienes que aportan y los derechos sobre ellos, y son la sociedad conyugal o también llamada bienes mancomunados y la separación de bienes. Todo matrimonio implica que las personas, por tanto, necesitan tener su mobiliario y su inmobiliario. Casa, departamento, terreno, finca, coche, muebles, sillones, electrodomésticos y todo lo que implica vivir en matrimonio. Los regímenes patrimoniales del matrimonio, llamados capitulaciones matrimoniales, son el acuerdo que toman los prometidos sobre los bienes que aportan y los derechos sobre ellos, y son dos. Uno es la sociedad conyugal o de bienes mancomunados y el otro es la separación de bienes. Precisamente porque el caso puede darse de que se divorcien, se separen. Entonces, para adelantar la solución a los problemas, porque acuérdate que el derecho es preventivo, no te olvides aparte que el derecho es preventivo, vamos, en caso de que se presente y en caso de que haya discusión y rompimiento del matrimonio, ¿qué pasa con los bienes? Máxime si no solamente aporté los bienes que yo tenía de soltero que están en buen estado, sino que ahora que ya tenemos 1 año, 2 años, acabo de comprar pues un terreno, acabo de comprar unas computadoras, acabo de comprar una camioneta. Entonces, ¿quién va a ser o quién se queda con esos bienes en caso de que haya un divorcio, una separación? Pues precisamente las personas que dan el matrimonio de antemano establecen y dicen a la autoridad cuál es el régimen patrimonial que va a regir en su matrimonio. La sociedad conyugal o bienes mancomunados, o la separación de bienes. Empezamos por la sociedad conyugal. La sociedad conyugal es el régimen patrimonial mediante el cual los cónyuges son dueños en común de los bienes incluidos dentro de la sociedad, por lo que los esposos son dueños de los bienes y ninguno puede disponer de ellos sin el consentimiento del otro, y puede comprender los bienes presentes y los bienes futuros. Cuando hay amor, amor verdadero y sincero, pues lo típico es la sociedad conyugal. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, como dice coloquialmente, y por tanto, pues es de los dos. Si yo compré esta casa, es para los dos y ahora los dos somos dueños. Si yo compré este coche, por nuestro amor es para los dos y por tanto puedes disponer de él, yo puedo disponer de él también y nos ponemos de acuerdo. Es algo pues positivo, algo correcto, algo que pues tú en su momento sabrás. Si conviene casarnos bajo sociedad conyugal, donde los bienes que se aporten y los bienes que se adquieran a futuro son de ambos cónyuges. De tal manera o de tal suerte que si tú quieres vender ese bien si está dentro de la sociedad conyugal, no puedes hacer sin el consentimiento de tu pareja, porque ella también es dueña de ese bien que ahora tú pretendes vender. La sociedad conyugal, pues como dicen por ahí, 50% es ella y 50% es él, sin importar quién lo haya adquirido. Quien lo haya adquirido, no importa. El hecho de que tú lo hayas adquirido significa que ahora yo también soy el dueño de ese bien. Yo que tú hayas pagado la casa y yo no haya aportado ni un centavo, pero como estamos en sociedad conyugal, pues ambos ahora somos los dueños.
Ahí de que jóvenes es la famosa sociedad conyugal o de bienes mancomunados. Es el régimen patrimonial mediante el cual los cónyuges son dueños en común de los bienes incluidos dentro de la sociedad, por lo que los esposos son dueños de los bienes y ninguno puede disponer de ellos sin el consentimiento del otro. Y por tanto, la sociedad conyugal puede comprender, compañeros, los bienes presentes y los bienes futuros, no solo con los que llegamos o con lo que hemos aportado con motivo de nuestro matrimonio, sino con los que vamos a obtener a partir del momento en que ya somos marido y mujer. 50% tuyo, 50% mío. Lo tuyo es mío y lo mío es tuyo, ¿sí? El coche que yo compré también es tu coche. El mobiliario que yo compré también es tu mobiliario. Y por tanto, los dos somos dueños de todo, mucho o poco, que hemos ido adquiriendo a través de nuestra vida matrimonial, ¿sí? Esa sería la sociedad conyugal o los bienes mancomunados. Lo contrario, lo opuesto, es la separación de bienes. La separación de bienes es cuando los cónyuges mantienen la exclusividad de la propiedad de sus bienes, por lo que los bienes que cada esposo aporte seguirán siendo exclusivamente de su propiedad. Y si quieren venderlos o regalarlos, lo podrán hacer sin autorización del cónyuge. La separación de bienes, como se nos dice, es que cada quien seguirá siendo el dueño de lo mucho o de lo que de lo mucho de lo poco que aporte al patrimonio familiar. Si yo compré el coche y seguimos y es separación de bienes, el coche sigue siendo mío. Y por tanto, yo dispongo de ese coche porque yo soy el legítimo propietario, aunque tú seas mi esposa. Sí, podré prestártelo, podré pasearte en él, pero al final si yo quiero venderlo, o lo quiero regalar, o lo quiero a alguien, no necesito tu consentimiento, porque el coche, a pesar de los 3, de los 4, de los 5 años que tenemos, sigue siendo mío. Yo compré unas computadoras, compré X equipo tecnológico o electrodoméstico, pues si yo fui el que lo compré, yo fui el que pagué por ese tipo de bienes, pues yo soy el dueño, soy el propietario. Sí puedes poner de ellos, estamos en vida matrimonial, puedes usarlos, quizás no me tengas que pedir permiso, pero para efectos de propiedad, para efectos de que quién los puede vender, quién va a hacer con ellos lo que quiera, pues es la persona que los compró, la persona que los adquirió y que los mantendrá como legítimo propietario hasta que se disuelva el matrimonio o hasta que, como se dice, pues dejen de existir. Entonces, la separación de bienes, pues ahí la tenemos. ¿Sobre cuál es el mejor régimen? Bueno, pues te diré, si usted es una persona pobre y la chava con la cual se va a casar es inmensamente rica, pues no lo dude, compañero. Échele ahí choro, échele rollo. No importa que la dama sea fea o el caballero sea horrible, pero si tiene billetes, tiene lana, pues chiquelo, apapáchelo, consiéntalo y dígale que lo suyo es de él y que lo de él, bueno, dígale así, para que él caiga o ella caiga y por tanto acepte la sociedad conyugal. Pero si la chava es guapa, el chavo es atractivo y no tiene ni en dónde caerse muerto, pues disfrútela y consiga la separación de bienes para que usted siga siendo con sus propiedades y ella o él sigan igual sin nada de nada. Así de que ahí te lo paso al costo, tú sabrás cuál es el mejor bien, el mejor régimen bajo el cual cuando te cases de antemano sepas si es sociedad conyugal o es separación de bienes. Están muy acaramelados, de veras muy entrados, de veras está un amor mieloso, casi sabor a mermelada, pues es obvio que los dos van a querer sociedad mancomunada, sociedad conyugal, porque es típico, ya sabes, lo tuyo es mío, lo mío es tuyo. Pero si eres una persona que tienes ahí tus reservas, una persona quizás envidiosa, lo que tú quieras, pues separación de bienes. Cuenta que el derecho es preventivo. En ese caso, el derecho dice, puede haber problemas entre ustedes. Puede ser que a futuro se separen. Puede ser que a futuro tengan que rehacer su vida por separado. Entonces,
de una vez define bien para que a futuro, al menos esta parte del divorcio esté solucionada. Pues es separación de bienes. Entonces, lo mío es esto, tú compraste esto, ahí llévate lo tuyo, yo compré esto, esto es lo mío, así que se acabó el asunto. Tú llévate tus cosas, yo me quedo con mis cosas. Porque de lo contrario, pues tendría que haber un acuerdo entre ambas partes. Bueno, tenemos una casa, tenemos un terreno. ¿Quién se queda con la casa? ¿Quién con el terreno? ¿Quién con el coche? ¿Quién con la camioneta? ¿Quién con esto? ¿Quién con aquello? Entonces, el derecho es preventivo y de una vez te previene sobre las consecuencias que puede haber para bien o para mal. Y en un momento determinado, pues tú mismo determinarás, visualizarás qué es lo mejor, si una separación de bienes o una sociedad conyugal, y evitarte más dolores de cabeza, máxime si a futuro pues tienen hijos, que ahí es otro problema muy fuerte. Bueno, ¿y quién se queda con los hijos? ¿Y quién va a ejercer la patria potestad o el cuidado de los mismos? ¿Y quién es el que va? Etcétera, etcétera. Entonces, visualiza cuál sería el mejor régimen en tu caso personal y cada quien pues no te confíes mucho de los consejos porque como decimos, pues cada quien va a hablar según le haya ido en la feria. Te fue mal en la feria, pues vas a hablar peor y vas a despotricar de tu situación. Si te ha ido bien, pues a hablar mieles, te vas a enmielar hablando de las bondades y de las cosas buenas que significó haber hecho eso. Pero, pues no todos los matrimonios van a ser iguales. Ahora tenemos los regímenes patrimoniales, separación de bienes por un lado, y el otro lo que es la sociedad conyugal. Pasemos ahora a otro tema del derecho familiar que es el parentesco. ¿Qué es el parentesco? El parentesco, compañeros, es el vínculo o relación jurídica que existe entre los integrantes de una familia, bien sea por mandato de la ley o por razones de sangre. Es decir, esto va a dar lugar a lo que se conoce como los parientes. ¿Por qué tenemos parientes? Bueno, por razones de sangre. Porque él es el hijo del hermano de mi papá. Y de alguna manera el hermano de mi papá viene siendo mi tío y su hijo, por tanto, viene siendo su primo. Entonces somos parientes, tú eres mi primo, él es mi tío, de igual manera mi papá viene siendo tu tío, tú que eres mi primo. Entonces por razones de sangre existe el parentesco, por razones de que somos primos, somos sobrinos, abuelos, nietos y demás cuestiones. Pero también somos parientes por disposición de la ley, porque la ley así lo determina. De tal manera que cuando las personas se van a casar, se establece otro parentesco. Aparece entonces la suegra, aparece el yerno, aparece la nuera, aparecen los concuños, aparecen los consuegros y otra playa de parientes. ¿Por qué? Porque así la ley lo dispone. Porque así la ley establece que con motivo del matrimonio se establece una relación entre el esposo con los familiares de la esposa. Entonces aparece mi suegra, aparece mi suegro, aparecen mis cuñados, aparecen mis concuños si es que los existen, y viceversa. Los parientes del esposo con la esposa. De esta manera aparece también la nuera, aparece el yerno, aparece los consuegros y otro tipo de familia. Toda la ley así lo manda, así lo ordena. El parentesco es el vínculo, relación jurídica que existe entre los integrantes de una familia, por mandato de la ley o por razones de sangre, existiendo tres tipos de parentesco. El parentesco consanguíneo o por consanguinidad, como lo quieras llamar, el que puede ser en línea recta y la cual puede ser ascendente o descendente, y en línea transversal o colateral, la cual puede ser igual o desigual. Y el parentesco político o por afinidad, y por último, el parentesco civil o por adopción. Solo existen tres tipos de parentescos, que son el parentesco consanguíneo o por consanguinidad, el parentesco político o por afinidad, y el parentesco civil o por adopción. Ahí están los tres parentescos, el consanguíneo, el político y el civil. El por consanguinidad, el por afinidad y el por adopción. Ahora, el fundamental o el más importante es el parentesco consanguíneo. Y el parentesco por consanguíneo puede ser de dos tipos. En línea recta
o en línea transversal o colateral. El parentesco consanguíneo, obviamente, es el más importante, es el de mayor trascendencia. Y el parentesco por consanguíneo o por consanguinidad puede ser en línea recta o en línea transversal o colateral. Si es en línea recta, puede ser ascendente o descendente. Pero si es en línea transversal o colateral, puede ser igual o desigual. ¿Sí? Entonces, mentaliza, como te he dicho, ya ve guardando en tu mente, en tu cerebro, esos conceptos, esas definiciones, esos términos, que te permitirán, por tanto, hablar ya como un futuro abogado con un léxico propio, con un léxico técnico, científico, de lo que viene siendo tu profesión. Ya no podemos hablar de términos coloquiales, sino del término o del tecnicismo correcto y exacto. Repito otra vez, hay tres tipos de parentescos. El parentesco consanguíneo o por consanguinidad, 1, 2. El parentesco político o por afinidad, y 3. El parentesco civil o por adopción. El más complejo y el más importante es el parentesco por consanguinidad o consanguíneo. Y ese parentesco por consanguinidad o consanguíneo se divide en dos. El parentesco consanguíneo en línea recta y el parentesco consanguíneo en línea transversal o colateral. A su vez, el parentesco consanguíneo en línea recta puede ser ascendente o descendente. En cambio, el parentesco en línea transversal o colateral puede ser igual o puede ser desigual. ¿Sale? Empecemos por analizar cada uno de estos parentescos y empecemos por el más complejo o el más importante o el fundamental, que es el parentesco consanguíneo o por consanguinidad. ¿Cuál es el parentesco consanguíneo o por consanguinidad? Es el que se establece entre personas que descienden unas de otras y que por tanto llevan la misma sangre. ¿Cuál es el parentesco consanguíneo? Es el que se establece entre personas que descienden unas de otras y que por tanto llevan la misma sangre. Del bisabuelo nace el abuelo, del abuelo nace el padre, del padre nace el hijo, del hijo nace el nieto, del nieto nace el bisnieto y así sucesivamente se van dando uno tras otro. Van naciendo uno del otro. El bisnieto nació del nieto, el nieto nació de lo que viene siendo el hijo nació de lo que viene siendo el padre nació de lo que es el abuelo nació de lo que viene siendo el bisabuelo, y así se va la cadenita. ¿Cuál es el parentesco consanguíneo? El que se establece entre personas que descienden unas de otras y que por lo tanto llevan la misma sangre. Y por eso se llama consanguíneo, ¿sí? Ahora, el parentesco consanguíneo. Ya antes que continúe, recuerda que el parentesco consanguíneo se divide en dos. Parentesco consanguíneo en línea recta y parentesco consanguíneo en línea colateral o transversal, ¿sí? Entonces, el parentesco consanguíneo a su vez se divide en dos. El parentesco consanguíneo en línea recta y el parentesco consanguíneo en línea transversal o colateral. Repito por última vez, parentesco consanguíneo es el que establece entre personas que descienden unas de otras y que por lo tanto llevan la misma sangre. Del abuelo desciende o nace el hijo. Del hijo nace o desciende lo que viene siendo el padre, luego viene el hijo. Del hijo viene el nieto, del nieto el bisnieto y así sucesivamente. El parentesco consanguíneo puede ser en línea recta o en línea transversal o colateral. ¿Cuál es el parentesco consanguíneo en línea recta descendente? Es cuando va de arriba hacia abajo, desciende, baja. El parentesco consanguíneo en línea recta descendiente es cuando va de arriba hacia abajo. De esta manera tenemos los abuelos, los padres, los hijos, los nietos,
los bisnietos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y el ascendente, es decir, que sube, es el que va de abajo hacia arriba. ¿Sí? Entonces tenemos el parentesco consanguíneo en línea recta, es decir, uno tras otro, en línea vertical, en línea que va de arriba hacia abajo. Es descendente cuando va desde arriba, de las generaciones o grados de arriba, hacia las generaciones o grados hacia abajo. Esto es abuelos, padres, hijos, nietos y bisnietos. Y el parentesco consanguíneo en línea recta ascendente, es decir, el que sube, el que va para arriba, es cuando va de abajo hacia arriba. Es decir, bisnietos, nietos, hijos, padres, y lo que vienen siendo, por tanto, los abuelos. ¿Sí? Ahí tenemos, por tanto, el parentesco consanguíneo o por consanguinidad. El que se establece por personas que descienden unas de otras. Y por descender unas de otras, en consecuencia, llevan la misma sangre. Y ese parentesco consanguíneo puede ser en línea recta. Y el parentesco consanguíneo en línea recta puede ser descendente o ascendente. Es en línea recta porque hablamos de una vertical. Del padre, del abuelo, nace lo que viene siendo el padre. Del abuelo, del padre, perdón, nace el hijo. Del hijo al nieto, del nieto nace él. Es decir, es una línea recta, una línea vertical, de arriba hacia abajo. Pero también puede ser ascendente. Cuando vamos de las generaciones últimas o de abajo hacia atrás, hacia las de arriba. Entonces hablamos del bisnieto, el nieto, lo que viene siendo el hijo, lo que viene siendo el padre, lo que viene siendo el abuelo, el bisabuelo, y así nos vamos hacia arriba. ¿Sí? Es siendo el parentesco consanguíneo en línea recta, porque es de forma vertical y puede ser ascendente, de abajo hacia arriba, o descendente, de arriba hacia abajo. ¿Sí? Pues también dijimos que el parentesco consanguíneo puede ser en línea transversal o colateral. Parentesco en línea transversal o colateral, es decir, imagina una línea recta, una línea vertical. Y ahora imagina a los lados, igual hacia abajo, de forma transversal, de forma colateral, otra línea. Y ese vendría siendo el parentesco consanguíneo transversal o colateral. ¿Cuál es el parentesco transversal o colateral? Es el que se establece entre personas que no descienden unas de otras, sino que tienen en común a un progenitor, sino que tienen a un progenitor en común, sino que tienen en común a un mismo progenitor. ¿Sí? Fíjate bien. Parentesco colateral o transversal es el que establece entre personas que no descienden unas de otras, pero que tienen en común a un mismo progenitor. Ejemplo, los hermanos. Los hermanos no descienden unos de otros. No nacen los hermanos, un hermano da lugar a otro hermano. Un hermano nace de otro hermano, no. Por eso es colateral, porque va hacia los lados. No es hacia abajo, no es en línea recta. Los hermanos no descienden unos de otros, pero tienen en común que los hermanos tienen a un mismo progenitor, es decir, a un mismo padre. ¿Sí? De igual manera, los nietos no nacen uno del otro. El nieto 1 no da lugar al nieto 2, ni el nieto 2 va a dar lugar al nieto 3. O el nieto 3 nace del nieto 2 y el nieto 2 nace del nieto 1, ¿no? Simplemente no descienden unos de otros, los nietos, ni los primos. Pero lo que tienen en común es que ellos tienen a un mismo progenitor. El abuelo del nieto 1 es el mismo abuelo del nieto 2. El abuelo del nieto 3 y del nieto 4 viene siendo el mismo abuelo. Entonces, como puedes ver, es el parentesco colateral, el de los lados. En línea recta es el que establece entre personas que descienden unas de otras. Del padre nace, del abuelo nace el padre.
del abuelo, del padre nace el hijo, del hijo nace el nieto, del nieto nace el bisnieto. Y el colateral, el de los lados, el transversal, es el que se hace entre personas que no descienden unas de otras. Los hermanos no descienden el uno del otro. El hermano 1 no da lugar al hermano 2, no. Simplemente ellos nacen de forma colateral. Pero ¿qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que los tiene como familia? Pues que si bien no descienden uno del otro, lo que hacen en común es que tienen al mismo progenitor. Los hermanos son hermanos que tienen al mismo padre. Los nietos son nietos, aunque sean de padres diferentes, porque su progenitor común es el abuelo, porque el abuelo tuvo 3 hijos, y los 3 hijos a su vez tuvieron a sus hijos. Y esos hijos de los padres llamados nietos, aunque sus padres son diferentes, el progenitor común es que sus papás nacieron del mismo abuelo. Entonces, el progenitor común de estos nietos es el abuelo, que dio lugar a los 3 hijos, los hijos dieron lugar a sus nietos, y los nietos, que no descienden de los hermanos, sino cada quien de su propio padre, lo que tienen en común es que es el mismo abuelo, ¿sí? Parentesco consanguíneo, transversal o colateral es que establece entre personas que no descienden unas de otras, sino que tienen a un progenitor en común, ¿sí? Los primos tienen cada uno a su padre, que a su vez son hermanos, pero que los hermanos y los primos tienen a un progenitor común, que en este caso viene siendo el abuelo, compañeros, ¿sí? Los hermanos, por tanto, y los nietos tienen un progenitor común y por tanto no descienden el uno del otro, sino que están a un lado de la línea recta, de forma transversal, de forma lo que viene siendo colateral. Ahora, el parentesco consanguíneo en línea recta puede ser ascendente, de abajo hacia arriba, del nieto al abuelo, o descendente, de arriba hacia abajo, del abuelo hacia el nieto. Pero en cambio, el parentesco consanguíneo transversal o colateral puede ser igual o desigual. Parentesco consanguíneo o colateral a los lados de la línea recta puede ser igual o desigual. Cuando es igual es el que se establece entre personas de un mismo nivel, de un mismo grado o de una misma generación. Ejemplo, el de los hermanos y el de los primos. Son igual. ¿Por qué son igual? Porque todos nacieron después del padre. Está el abuelo, está el padre, viene después lo que son los hijos, lo que vienen siendo los hermanos y los primos. Parentesco consanguíneo colateral igual es que se establece entre personas de un mismo nivel o de un mismo grado. Ejemplo, los hermanos y los primos. Están al mismo nivel, están al mismo grado. Son, por tanto, un parentesco colateral igual. En cambio, el parentesco consanguíneo colateral desigual es que se establece entre parientes de diferente grado o de diferente nivel. Ejemplo, los tíos y los sobrinos. Los tíos están dentro de un nivel, dentro de un grado, son una generación, y los sobrinos vienen después un grado más abajo, un nivel más abajo, que viene siendo otra generación. Entonces son desiguales porque el tío está arriba, una generación arriba, y el sobrino está una generación abajo. En cambio, todos los tíos están en el mismo nivel, en el mismo grado. De igual manera, todos los primos están en el mismo nivel, en el mismo grado, ¿sí? Y es desigual porque están en diferente nivel, en diferente grado. El tío fue primero, primer nivel, primer grado, por decir algo. Después vinieron los primos, es decir, los sobrinos, perdón, y entonces los sobrinos se encuentran en un nivel más abajo. Entonces es un parentesco consanguíneo colateral desigual, porque el tío, primera generación, por decir algo, el sobrino, segunda generación, ¿sí? Y por lo tanto están en un plano desigual. En cambio, los hermanos
están en un mismo plano, están en un mismo grado, compañeros. ¿Sí? Los primos igual, están en un nivel, están en un mismo grado, compañeros. Para que nos podamos entender mucho mejor, ahí tenemos una gráfica del parentesco consanguíneo. Viéndola de frente, como puedes ver, ahí tenemos el consanguíneo en línea recta, es decir, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, donde tenemos el tatarabuelo, el bisabuelo, el abuelo, el papá, el hijo, el nieto, el bisnieto, el tataranieto, es decir, es la secuencia uno tras otro, y va de arriba hacia abajo, o puedes ir también de abajo hacia arriba. Descendente, de arriba hacia abajo. Ascendente, que sube de abajo hacia arriba. ¿Sí? Y en cambio, el parentesco colateral establece en personas que no descienden unas de otras, sino que lo que tienen es que tienen a un mismo progenitor en común. ¿Sí? El abuelo de los primos es el mismo abuelo de todos. El papá de los hijos es el mismo papá de todos los hijos. Hablamos en términos correctos. No empecemos a filosofar y me digas, bueno, maestro, y si es el Sancho, si se casó con otro y tuvo otro. Bueno, hablamos para entender la clase bien, cómo están las cosas, hablamos de familias funcionales. Entonces, el línea recta, ahí está, lo tenemos del lado izquierdo así de frente, tatarabuelos, bisabuelo, abuelo, papá, hijo, nieto, etc. Y el colateral es el que va a los lados, lado derecho, lado izquierdo, así en forma como de triangulito, formando como un triángulo. Entonces, ahí tenemos el otro parentesco, el colateral, o lo que viene siendo el transversal, ¿sí? Ese sería el parentesco consanguíneo, el que se establece entre personas que tienen la misma sangre, descienden unos de otros. Y que puede ser consanguíneo en línea recta o consanguíneo en línea lateral o transversal. Línea recta, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Colateral hacia los lados, ¿sí? Colateral o transversal, que es el que se hace entre personas que no descienden unas de otras, ¿sí? Del tío no nace el sobrino, del abuelo tampoco nace el nieto, sino que hay otro que viene siendo esto. Es igual, porque se hace entre personas del mismo nivel o grado, los primos, los hermanos, están al mismo nivel, al mismo grado. Pero en cambio es desigual porque se hace entre parientes que pertenecen a diferente nivel, a diferente grado. La relación entre lo que es los abuelos y los nietos. La relación que es entre los tíos y lo que vienen siendo los sobrinos. El abuelo está arriba, el nieto está abajo, el tío está arriba, el nieto está abajo. Diferente nivel, diferente grado. Ahora, ¿cuál es el parentesco por afinidad o político? El parentesco por afinidad o político es el que se establece con motivo del matrimonio entre el esposo con la familia de la esposa y de esta, es decir, de la esposa con la familia del esposo. Cuando se contrae matrimonio, entonces unen también dos familias, la familia del esposo con la esposa y la familia de la esposa con el esposo. De esta manera, como te dije hace rato, aparece el suegro, aparece la suegra o la mamá suegra o la mamita suegra, aparece la nuera, aparece el yerno, aparecen los consuegros, aparecen los cuñados y los concuños. Y de esta manera se da otra parentela, otro tipo de... Oye, ¿quién es esa señora? Pues es mi suegra. Oye, y la otra vez estoy con usted platicando, pues es mi suegro, el papá de mi esposa. Oye, y la otra vez estoy echando unas chelas con unos cuates. ¿No los había visto esos cuates? ¿Quiénes son? Ah, es que uno de visita a la familia de mi esposa. Nos vinieron a visitar y eran mis cuñados, los hermanos de mi esposa. Ahí también venía mi concuño. ¿Sí? Oiga, señora, ¿quién es ese muchacho que la otra vez se subió en su coche y no sé qué tanto? Ah, no se confunda, vecinita. Es mi yerno que vino por mí porque quería que fuera a ver a mi hija que acaba de apenas de tener acaba de tener a mi nieto. Entonces, como pues, ahí aparece otro tipo de parentesco.
Aparecen los suegros, aparecen los consuegros, el yerno, la nuera, los cuñados, los concuños. Es el parentesco por afinidad o político. El que se establece con motivo del matrimonio entre el esposo con la familia de la esposa y la esposa con la familia del esposo. Y cuando te dije, pues viene toda esta playa de familia bonita que se encuentra a nuestro lado. Suegra, hola mi querida suegra, más que suegra, le decimos mamita suegra, ¿sí? Y la suegra obviamente le responde no con la nuera, sino con mi segunda hija, tú eres mi hija, y así por decir. Y nos dicen yerno, dicen mi hijo, mi segundo hijo, mi heredero de mi fortuna, ya llegó aquí, etcétera, etcétera, porque hay amor, hay cariño, hay comprensión, etcétera, etcétera. Los cuñados, los concuños y muchos más. Tenemos el parentesco civil o por adopción. ¿Cuál es el parentesco civil o por adopción? Pues el que nace justamente de la adopción, que en su momento hablaremos de ella, porque antemano se entiende perfectamente. Se establece entre los adoptantes, los padres que adoptan, y lo que viene siendo el adoptado, y que por tanto viene siendo un vínculo no sanguíneo, no consanguíneo, porque el adoptante no nació de los padres, sino que por X razones los padres deciden adoptar. Y al adoptarlo, pues se crea ese vínculo entre los padres adoptantes y lo que viene siendo el adoptado. Pero aquí, con motivo de la unión entre personas del mismo sexo, sabemos que ahora ya también se permite lo que viene siendo que personas del mismo sexo puedan adoptar niños. Entonces, en este caso, hablaremos de los papás o de las mamás, o como dirían por ahí algunos, de las mamases con su hijo adoptado, ¿sí? Y del hijo adoptado con sus mamases o con sus papaces. Bueno, como se diría por ahí coloquialmente hablando. Ahí tenemos, por tanto, lo que siendo los parentescos. También tenemos la afiliación, pero bueno, la afiliación y otros temas vamos a ver para la siguiente clase, para que vayamos distinguiendo, diferenciando y entendiendo todas las figuras y las instituciones que se manejan dentro del derecho familiar y que debemos de conocer. Y como te dije hace rato, lamentablemente, pues tarde o temprano llega a haber problemas en este tipo de instituciones, en este tipo de figuras jurídicas familiares, que van a dar pauta o van a dar lugar para que usted como litigante y en base al Código Familiar o en su defecto al Código Civil pueda ver y prever a quién asiste la razón y de acuerdo con sus pruebas, de acuerdo con sus argumentos, pueda acreditar por tanto que la razón le asiste a usted, le asiste por tanto a su cliente. De esta manera pueda solventar y solucionar los problemas. Pues jóvenes, con esto hemos terminado lo que viene siendo nuestra segunda clase. Nos vemos en unos cuantos segundos en Zoom para afinar los detalles del examen, afinar también los detalles de los temas, afinar las tareas. Acuérdate que ya no me conformo con que me envíes tus tareas, porque pues he detectado, no digo por ustedes, lo hablo en general, tengo varios grupos, que aparentemente muchos nada más tipo niño, joven de bachillerato, encontraba, pegaba, cortaba, pegaba y mandaba. ¿Qué trató? ¿Quién sabe? ¿Qué decía? ¿Quién sabe? Yo nada más vi que ahí decía, concesión en Chile y la mandé así. Ya nada más vi que decía esto y la mandé así. Entonces, al rato platicamos, al rato vemos aclaraciones, más que al rato en unos segundos. Nos vemos en unos segundos en Zoom, compañeros.